No suelo compartir esto con nadie, pero creo que contar mi historia me ayudará a liberar la tensión que he cargado durante tanto tiempo. Todo comenzó hace unos meses cuando mi hermana, Clara, consiguió un trabajo nocturno en un almacén en las afueras de la ciudad. Era un empleo bien pagado, y con nuestras deudas acumulándose, no tuvo muchas opciones. Al principio, todo parecía normal. Clara siempre ha sido valiente y nunca mostró miedo ante la oscuridad o la soledad. Se acostumbró rápidamente a las largas noches trabajando sola, supervisando los inventarios y asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero las cosas empezaron a cambiar lentamente. Recuerdo una noche en particular. Eran las 2 de la mañana cuando recibí un mensaje de ella. Decía que había visto algo extraño en las cámaras de seguridad. Un hombre, escribió, parece que está merodeando cerca de la entrada, pero cada vez que voy a verificar, no hay nadie. Intenté tranquilizarla diciéndole que seguramente era algún vagabundo buscando refugio. Me dijo que tenía razón, que no era nada, y que me fuera a dormir. Pero las cosas empeoraron. Empezó a mencionarme que cada noche veía sombras en los rincones más oscuros del almacén, como si alguien la estuviera observando. Intenté convencerla de que era solo su imaginación, fruto del cansancio y las largas horas de trabajo en soledad. Sin embargo, ella insistía en que había algo más. Una noche, no pude dormir. Algo en el tono de su voz cuando hablamos esa tarde me dejó intranquilo. Así que decidí ir al almacén y esperar afuera, solo para asegurarme de que todo estaba bien. Me estacioné a una distancia prudente, sin que ella supiera que estaba allí. Observé durante horas, y no pasó nada fuera de lo común. Justo cuando estaba a punto de irme, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Un hombre salió de la oscuridad detrás del almacén y se dirigió hacia la puerta de servicio. Llevaba ropa oscura y se movía con una confianza escalofriante, como si conociera perfectamente el lugar. Antes de que pudiera hacer algo, la puerta se abrió, y él desapareció dentro. Llamé a Clara de inmediato, pero no contestó. Me bajé del auto y corrí hacia la puerta. La encontré entreabierta, pero cuando entré, no había nadie. El lugar estaba en completo silencio, excepto por el sonido de los fluorescentes que parpadeaban en el techo. Recorrí todo el almacén, llamando a mi hermana, pero no había rastro de ella ni del hombre que había visto entrar. Los pasillos se sentían interminables, y la sensación de ser observado se hacía cada vez más fuerte. Cuando llegué a la oficina donde ella solía trabajar, encontré su teléfono sobre la mesa, con la pantalla rota y una llamada perdida de mi número. Pasé horas buscando sin éxito. Finalmente, llamé a la policía, pero no encontraron nada inusual. Clara nunca apareció, y el hombre que vi aquella noche sigue siendo un misterio. Desde entonces, no he podido dejar de pensar en lo que sucedió. Cada noche, cuando el reloj marca las 2 de la mañana, no puedo evitar sentir una presencia oscura en mi propia casa, como si algo o alguien me estuviera vigilando, esperando. Después de esa noche, no pude regresar a la normalidad. Mi hermana seguía desaparecida, y las autoridades no tenían ninguna pista. Me dijeron que tal vez se había ido por su cuenta, que era común que las personas bajo mucho estrés tomaran decisiones impulsivas. Pero yo sabía que no era cierto. Clara no habría dejado todo atrás sin decirme nada. Algo más había sucedido en ese almacén. Pasé los días siguientes llamando a la empresa, pidiendo acceso a las cámaras de seguridad. Al principio, me ignoraron, pero después de insistir, finalmente accedieron a mostrarme las grabaciones de la noche en que Clara desapareció. Fui a la oficina del gerente, donde me senté frente a una pantalla de computadora mientras él hacía clic en los archivos de video. Lo que vi fue inquietante, aunque no revelador. Clara estaba trabajando como de costumbre, revisando inventarios y caminando por el almacén. Pero justo antes de su desaparición, se la veía inquieta, mirando a su alrededor como si estuviera escuchando algo. Finalmente, dejó lo que estaba haciendo y se dirigió hacia la puerta de servicio, la misma por la que vi entrar al hombre.
La cámara en esa área mostraba la puerta abriéndose, pero no había nadie en la grabación. Clara salió, y esa fue la última vez que se la vio. El video terminaba ahí. No había ninguna señal del hombre que yo había visto, y la policía no encontró nada en las grabaciones que indicara un crimen. Me fui de la oficina más confundido que nunca. No podía explicar lo que había visto esa noche ni lo que aparecía en las grabaciones. Comencé a dudar de mí mismo, a preguntarme si todo había sido producto de mi imaginación, un truco de la mente. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Esa misma noche, cuando llegué a casa, noté algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras la empujaba lentamente para entrar. El aire dentro era denso, cargado de una tensión que nunca antes había sentido. Todo estaba en su lugar, excepto por una cosa: el teléfono de Clara, el mismo que había encontrado en el almacén, ahora estaba en la mesa del comedor. No entendía cómo era posible. Lo había entregado a la policía como evidencia, y ahora estaba en mi casa. Intenté encenderlo, pero la pantalla seguía rota y no respondía. Fue entonces cuando noté un pequeño pedazo de papel doblado debajo del teléfono. Lo saqué con manos temblorosas y lo abrí. Solo había una palabra escrita en él, en la letra de Clara: ayuda. El pánico se apoderó de mí. Sentí una presencia en la casa, una sensación de que no estaba solo. Intenté calmarme, recordándome que todo esto debía tener una explicación lógica, pero mi mente no dejaba de pensar en lo peor. Pasé la noche en vela, escuchando cada pequeño ruido, convencido de que en cualquier momento algo terrible iba a suceder. Al día siguiente, llevé el teléfono y la nota a la comisaría, pero cuando llegué, me dijeron que no tenían registro de haber recibido el teléfono de mi hermana. Los oficiales me miraron con preocupación, como si pensaran que estaba perdiendo la razón. Salí de ahí sintiéndome más solo que nunca. Desde entonces, he sentido que estoy siendo observado. No importa dónde esté, siempre tengo la sensación de que hay alguien justo fuera de mi campo de visión, esperando el momento adecuado para aparecer. He cambiado las cerraduras de mi casa, instalado cámaras, pero nada alivia la sensación de que algo está profundamente mal. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo la cara de Clara, desesperada, pidiéndome ayuda. Pero no sé cómo ayudarla ni cómo escapar de esta pesadilla que parece no tener fin. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Cada sombra, cada sonido fuera de lugar, me hacía saltar. No podía concentrarme en nada: el trabajo, los amigos, todo quedó relegado a un segundo plano. Mi única obsesión era descubrir qué le había pasado a Clara. Comencé a investigar por mi cuenta, visitando el almacén varias veces a distintas horas del día y la noche. Había algo en ese lugar que no me dejaba tranquilo, como si las paredes mismas escondieran un secreto oscuro. Hablé con otros empleados, quienes me contaron que Clara no era la primera en quejarse de cosas extrañas en los turnos nocturnos. Algunos mencionaron haber visto figuras fugaces en las esquinas, sombras que desaparecían cuando se les prestaba atención. Otros hablaban de la sensación constante de ser observados, especialmente cuando estaban solos. Pero todos lo atribuían al cansancio y la soledad de trabajar de noche. Una tarde, me acerqué a un viejo guardia de seguridad que había trabajado en el almacén durante años. Al principio fue reacio a hablar, pero después de unas cuantas cervezas, comenzó a abrirse. Me contó que había habido otros casos de desapariciones en la zona, trabajadores que simplemente dejaban de venir y de los cuales nunca se volvía a saber. No es un buen lugar para estar solo de noche, me dijo con voz grave. Hay demasiadas cosas que no tienen explicación, pero no significa que sean sobrenaturales. A veces, la maldad es simplemente humana. Sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Podría ser que Clara hubiera sido víctima de algo tan simple y tan horrible como un crimen común? Pero si ese era el caso, ¿por qué no había pruebas? ¿Por qué todo lo que encontraba me llevaba a callejones sin salida? Desesperado,
decidí seguir los pasos de Clara la noche en que desapareció. Llegué al almacén a la misma hora que ella solía empezar su turno. Llevaba una linterna y una navaja en el bolsillo, aunque no estaba seguro de qué esperaba encontrar. El lugar estaba en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y el eco de mis propios pasos. Recorrí cada pasillo, cada rincón oscuro, tratando de imaginar lo que Clara pudo haber sentido esa noche. No tardé en darme cuenta de que algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que una de las cámaras de seguridad, la misma que había mostrado a Clara saliendo por la puerta de servicio, estaba apuntando en una dirección diferente a la que debía. No estaba rota, simplemente había sido girada. Mi mente comenzó a girar a toda velocidad. Alguien había manipulado las cámaras para ocultar algo. Esto no era un accidente, no era producto de la fatiga o el estrés. Algo más había estado sucediendo en ese almacén, algo mucho más siniestro. Justo cuando estaba a punto de abandonar el lugar, escuché un sonido. Era suave, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Provenía de la oficina donde Clara solía trabajar. Caminé en esa dirección con cautela, cada paso resonando en el silencio. La puerta de la oficina estaba entreabierta, igual que la noche en que la busqué desesperadamente. Empujé la puerta con la mano temblorosa y, por un segundo, todo se sintió surrealista. La habitación estaba exactamente como la había dejado la última vez que estuve allí, pero ahora había algo nuevo, una pila de papeles desordenados sobre el escritorio y en la parte superior, una nota escrita con la misma letra de Clara. No es seguro. Sentí una punzada de terror en el pecho. ¿Cómo era posible? Clara estaba desaparecida, ¿cómo podía haber dejado esa nota? Intenté calmarme, buscar una explicación lógica, pero cada vez que pensaba en ello, más preguntas sin respuesta aparecían en mi mente. Sabía que debía salir de allí, buscar ayuda, pero algo me retuvo. La puerta del almacén se cerró de golpe detrás de mí, el sonido resonando en todo el edificio. Me quedé inmóvil, escuchando mi propia respiración acelerada. No había viento, no había nadie más allí, o al menos, eso quería creer. Decidí irme antes de que mi miedo me paralizara por completo. Al salir de la oficina, sentí una mirada fija en mi espalda, una sensación tan intensa que tuve que obligarme a no mirar atrás. Corrí hacia la salida, con el corazón latiendo desbocado, y no me detuve hasta estar dentro de mi coche con las puertas bloqueadas. Mientras me alejaba del almacén, no pude evitar mirar el retrovisor, esperando ver algo o alguien persiguiéndome. Pero no había nada, solo la oscuridad y la silueta del edificio desvaneciéndose en la distancia. Esa noche, al llegar a casa, encontré algo que me heló la sangre, la nota que había dejado sobre la mesa del comedor, la misma que Clara había escrito diciendo ayuda, ahora tenía una nueva palabra escrita debajo: corre. Las siguientes noches fueron un tormento. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la nota sobre la mesa, las palabras corre grabadas en mi mente como una advertencia constante. Sentía que la oscuridad me acechaba, incluso en la luz del día. Empecé a revisar todas las cerraduras, a caminar por la casa en busca de cualquier cosa fuera de lugar. Nada parecía suficiente para calmar la ansiedad que me consumía. Decidí buscar más respuestas. Regresé al almacén, esta vez durante el día. Hablé con los pocos empleados que quedaban, pero todos parecían igual de asustados o desinteresados en ayudar. Me dijeron que era mejor dejar las cosas como estaban, que no valía la pena seguir indagando. Las noches en ese lugar siempre han sido extrañas, dijo uno de los trabajadores más antiguos. Pero lo que sea que esté sucediendo, no es asunto nuestro. Mejor seguir con la vida y no mirar atrás. No podía aceptar esa respuesta. Necesitaba saber qué había pasado con Clara. Empecé a investigar más a fondo en los alrededores del almacén, buscando cualquier pista que pudiera habérseme pasado por alto.
Descubrí que había una serie de denuncias por desapariciones y sucesos extraños en la zona, especialmente en las cercanías de varios almacenes abandonados que colindaban con el de Clara. Un día, mientras revisaba viejos archivos en la biblioteca local, encontré una noticia que me hizo sentir un escalofrío. Hace años, una serie de secuestros no resueltos había tenido lugar en el área, con víctimas que nunca fueron encontradas. Los casos fueron cerrados por falta de pruebas, pero lo que más me inquietó fue un detalle: todos esos secuestros habían ocurrido cerca de lugares como el almacén donde trabajaba mi hermana. Un patrón oscuro que nadie parecía haber notado, o que tal vez no quisieron investigar. Sentí que me estaba acercando a algo, pero cuanto más indagaba, más peligroso se volvía todo. Una noche, al regresar a casa, noté un auto estacionado frente a mi casa, con los faros apagados. Me quedé mirándolo por un momento, esperando que arrancara o que alguien saliera, pero no sucedió nada. Entré en mi casa, cerré todas las puertas y ventanas, pero no pude sacarme la imagen del auto de la cabeza. Esa noche, el auto seguía allí. No podía ver quién estaba dentro, pero sabía que alguien me estaba observando. Mi corazón latía con fuerza mientras me asomaba por la ventana, tratando de no hacer ruido. Me quedé despierto hasta que, en algún momento de la madrugada, el auto finalmente arrancó y se fue. No dormí en absoluto. Al día siguiente, decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de mi casa. Si alguien me estaba siguiendo, quería pruebas. Llamé a la policía, pero me dijeron que no podían hacer mucho a menos que ocurriera un crimen. Sentí que estaba atrapado en una pesadilla sin salida. Las cámaras no tardaron en capturar algo perturbador. 2 noches después de instalarlas, revisé las grabaciones y vi que el auto había regresado. Esta vez, alguien salió. La figura era apenas visible en la oscuridad, vestida de negro, y caminó lentamente hasta la puerta de mi casa. Se quedó ahí por lo que parecieron minutos eternos, sin moverse, solo mirando hacia la entrada. Luego, se dio la vuelta y se fue, tan silenciosamente como había llegado. No podía entender por qué nadie más parecía preocuparse por esto. Estaba seguro de que quien sea que fuera, tenía algo que ver con la desaparición de Clara. El miedo que había sentido desde el principio se transformó en una obsesión por descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía dejarlo. No mientras mi hermana seguía desaparecida, mientras sentía que alguien o algo estaba siempre un paso por delante, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Cada noche, reviso las grabaciones, esperando encontrar una pista que me lleve a Clara. Y cada noche, la misma sensación de ser observado me consume. No sé cuánto tiempo más puedo aguantar así, pero algo dentro de mí me dice que estoy cerca de descubrir la verdad, aunque eso signifique enfrentar lo peor. El miedo había dejado de ser una emoción pasajera, se había convertido en una constante, algo que cargaba conmigo a todas partes. Mi vida se había reducido a una rutina monótona: trabajo, investigar la desaparición de Clara, revisar las grabaciones de las cámaras y pasar la noche en vela, esperando que algo ocurriera. No hablaba con casi nadie. Mis amigos y compañeros de trabajo notaron el cambio en mí, pero no sabía cómo explicarles lo que estaba viviendo. Temía que me consideraran paranoico o que, peor aún, me advirtieran de dejarlo todo por mi propio bien. Pero no podía. Clara era lo único que importaba. Las visitas del auto negro se hicieron más frecuentes. Cada vez que lo veía en las grabaciones, algo dentro de mí se tensaba. No era solo el hecho de que alguien me vigilaba, era la creciente sensación de que ese alguien sabía que yo también lo estaba observando. Como si se tratara de un juego, uno del que no podía escapar. Una noche, mientras revisaba las grabaciones como de costumbre, noté algo diferente. El auto había llegado, pero esta vez no se quedó estacionado frente a mi casa. Dio una vuelta lenta por la calle y luego se detuvo en la esquina, fuera del alcance de las cámaras. Esperé, conteniendo la respiración, pero nada pasó. No hubo movimientos, ni sombras,
ni figuras misteriosas. El auto simplemente desapareció después de un rato. Pero esa noche, al apagar las luces y tratar de descansar, algo me sobresaltó. Un ruido sordo, como si algo hubiera golpeado una ventana. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y fui a revisar. Todo parecía estar en orden, hasta que llegué a la puerta principal. Ahí, en el suelo, había una pequeña caja de cartón. Era simple, sin ninguna marca o etiqueta, como si hubiera sido colocada allí intencionalmente. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que alguien había estado lo suficientemente cerca como para dejarla en la entrada. No había escuchado pasos, ni visto a nadie. Pero ahí estaba la caja, un recordatorio de que no estaba solo. Abrí la puerta con cautela, mirando a ambos lados antes de recogerla. Cerré rápidamente y llevé la caja a la mesa de la cocina. No pesaba mucho, pero el miedo a lo desconocido hacía que me sintiera como si llevara una bomba en las manos. Finalmente, me armé de valor y la abrí. Dentro había un objeto pequeño, envuelto en papel marrón. Al quitar el papel, descubrí que se trataba de una llave. Era una llave común y corriente, del tipo que se usa para abrir cerraduras antiguas. No había nada más en la caja, ninguna nota, ningún indicio de a qué pertenecía esa llave. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Qué significaba esto? ¿Era una pista, una advertencia? ¿O simplemente un intento de intimidarme? Estaba tan perdido en mis pensamientos que casi no escuché el sonido del teléfono. Era un número desconocido, pero algo me impulsó a contestar. Al otro lado de la línea, una voz grave y distorsionada pronunció solo 3 palabras: sigue la llave. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé parado, el teléfono aún en mi mano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La llave. ¿Qué debía hacer con ella? ¿Y quién era esa persona que me había llamado? Estaba claro que esto no era una coincidencia. Alguien sabía lo que estaba haciendo, alguien que tenía un interés retorcido en el destino de Clara y en mi búsqueda de respuestas. No sabía si debía seguir las instrucciones o ignorarlas. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y desesperación, me decía que no tenía otra opción. La clave para encontrar a Clara podría estar en esa llave, en lo que fuera que ella abría. No podía permitirme dejar pasar ninguna oportunidad, por pequeña que fuera. Pasé el resto de la noche tratando de encontrar una conexión, algún lugar o persona a quien pudiera pertenecer esa llave. Revisé mapas, busqué en viejos archivos, pero no encontraba nada que encajara. Mi mente estaba al borde del colapso, y el miedo seguía creciendo con cada minuto que pasaba. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, que cuanto más avanzaba, más profundo caía en un abismo del que tal vez no podría salir. Pero ya no había marcha atrás. La única forma de encontrar a Clara era seguir la pista, donde quiera que me llevara, aunque el precio fuera mi propia cordura. La llave se convirtió en el centro de mi obsesión. Pasé días tratando de descifrar su origen, preguntando a cerrajeros, revisando viejos documentos en busca de pistas, pero todo parecía llevarme a callejones sin salida. Mientras tanto, las visitas del auto negro cesaron, pero el silencio que dejó era aún más inquietante. Era como si quienquiera que estuviera detrás de esto supiera que ya había sembrado suficiente miedo en mí y ahora esperaba a que yo diera el siguiente paso. Finalmente, después de una semana de búsqueda frenética, encontré algo. En un artículo de un periódico viejo, mencionaban un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que había sido cerrado hace décadas y que se usaba como depósito antes de ser clausurado por problemas estructurales. El artículo mencionaba que, antes de cerrar, algunas de las cerraduras originales habían sido reemplazadas por modelos más antiguos, similares a la llave que tenía en mis manos. El edificio estaba olvidado, fuera del radar de casi todos, pero algo en mi interior me decía que debía ir allí. Tal vez era solo la desesperación por encontrar a Clara, o quizás era una intuición que no podía ignorar. Esa noche,
salí en dirección al edificio, llevando conmigo la llave y una linterna, tratando de convencerme de que esto me acercaría a la verdad. Llegué al lugar justo antes de la medianoche. El edificio era tan siniestro como lo había imaginado, paredes agrietadas, ventanas rotas y una sensación de abandono que lo impregnaba todo. El aire estaba cargado de humedad y cada paso que daba resonaba en el vacío, haciendo que me sintiera más expuesto que nunca. La puerta principal estaba sellada, pero encontré una entrada lateral, una puerta oxidada que apenas se sostenía en sus bisagras. Al acercarme, mi corazón se aceleró. Había una cerradura, y aunque estaba vieja y corroída, la llave encajó perfectamente. La giré con un crujido que resonó por el pasillo, y la puerta se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y claustrofóbico. Entré, dejando que la linterna iluminara el camino. El lugar estaba lleno de polvo y escombros, con viejos estantes de metal alineados contra las paredes. Había un olor rancio en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido aquí hace mucho. Caminé lentamente, tratando de mantener la calma, pero el sonido de mis propios pasos hacía que cada nervio en mi cuerpo se tensara. De repente, la linterna iluminó algo en el suelo, algo que no encajaba en ese lugar. Era una carpeta, con papeles desparramados a su alrededor. Me acerqué, con la mano temblando mientras recogía uno de los documentos. Eran registros de empleados, nombres y direcciones, junto con fechas. Fechas que coincidían con las desapariciones que había estado investigando. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que Clara estaba entre esos nombres. Mi respiración se volvió errática mientras pasaba las páginas hasta que llegué al final de la carpeta. Ahí, en la última página, había una dirección. Una dirección que no conocía, pero que estaba claramente marcada como el siguiente destino. El pánico se apoderó de mí. ¿Esto significaba que Clara había sido llevada a ese lugar? ¿O que alguien más sería el siguiente? No podía quedarme ahí, así que guardé la carpeta y me dirigí de vuelta a la salida. Pero antes de llegar, escuché algo que me hizo detenerme en seco, pasos. No era el eco de mis propios movimientos, sino algo más, algo cercano. Apagué la linterna y me agaché, tratando de calmar mi respiración. Los pasos eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera inspeccionando el lugar, buscándome. Me quedé quieto, tratando de no hacer ruido, pero sabía que no tenía mucho tiempo. Tenía que salir de ahí antes de que me encontraran. Cuando los pasos se alejaron, me levanté lentamente y comencé a caminar hacia la salida, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la puerta, escuché un crujido detrás de mí y sin pensar, eché a correr. Salí del edificio tan rápido como pude, sin mirar atrás, sintiendo que en cualquier momento algo o alguien podría alcanzarme. No paré hasta que llegué a mi auto, y cuando finalmente cerré la puerta tras de mí, me permití respirar de nuevo. Pero el miedo no desapareció. Conduje directamente a la dirección en la carpeta. Sabía que era una locura, que podría estar corriendo directo hacia el peligro, pero no me importaba. Necesitaba respuestas. Al llegar, me encontré frente a una casa antigua, solitaria en medio de la nada. Parecía abandonada, pero las luces estaban encendidas. Sabía que Clara podía estar ahí dentro, y no iba a dejar que el miedo me detuviera. Abrí la puerta con cuidado y entré. La casa estaba en silencio, pero había una sensación extraña en el aire, como si algo estuviera fuera de lugar. Avancé lentamente, con cada paso sintiendo que me acercaba a algo terrible. Cuando llegué a una habitación al final del pasillo, me detuve. Había una silla en el centro, y en ella, alguien estaba sentado, con la cabeza baja. Me acerqué, con el corazón en la garganta, esperando lo peor. Pero cuando levanté la mirada de la persona, lo que vi me dejó paralizado. No era Clara. Era otra mujer, su rostro pálido y sin vida, con una expresión de terror congelada en sus ojos. Me eché hacia atrás, el pánico apoderándose de mí.
Estaba claro que había llegado demasiado tarde para salvar a esta persona, pero ¿dónde estaba Clara? Antes de que pudiera procesar lo que había visto, escuché un sonido detrás de mí, un susurro apenas audible que heló mi sangre. Me giré, pero no había nadie allí. La sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. Sabía que tenía que salir de ahí, pero justo cuando di un paso hacia atrás, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, dejándome atrapado. El horror de lo que estaba viviendo me invadió, y entendí que había llegado al final de un camino sin retorno. Clara aún estaba desaparecida, y ahora yo también estaba atrapado en esta pesadilla.